toda la audiencia. Buenas noches para toda la audiencia de habla hispana de TPC TV, Radio Libertaria, La Voz de América. Para su amigo y servidor, Oscar Platero, es un honor estar nuevamente con ustedes y poder conducir un programa más de análisis, en este caso un programa especial de la serie América Latina, Levántate y Camina. El tema que seleccionamos para esta reunión, para esta ocasión, es muy importante para toda la región, es muy importante para nuestra hermana República de Colombia y de suyo también es muy importante para nuestro país, para Guatemala. Quiero contarles que los van a saludar rápidamente y luego les voy a dar la palabra después de dar un marco introductorio. Hoy nos acompañan dos invitados de lujo. Nos acompañan dos defensores de la libertad a nivel de Iberoamérica y que se han caracterizado por su valentía, por su enjundia, por su preparación en cuanto al abordaje de los temas importantes para el futuro de la región. Y son nada más y nada menos que la licenciada Sandra Jovel, quien es una ex canciller de la República de Guatemala, a quien voy a presentar, le voy a pedir que lo salude y luego pues nos acompañará también el escritor Ricardo Puentes Melo, colombiano, a quien también ya voy a presentar con propiedad sobre su CV. Pero en este momento quisiera que saludara a la audiencia, licenciada Sandra Jovel. Gracias, muchísimas gracias, capitán, por la invitación. Gracias a los que nos están escuchando. Para mí es un honor poder compartir con ustedes un poquito de lo que nosotros también como guatemaltecos vivimos en torno a la conversación que vamos a tener el día de hoy, ¿verdad? Que es importante conocer la realidad de lo que sucedió y lo que quizá en algún momento muchos quisieron ocultar. Así que qué gusto me da y ojalá sea una conversación bastante interactiva y que pueda dar insumos también a Colombia para que las decisiones que lastimosamente están tomando se puedan corregir en su momento. Muchas gracias, licenciada. Ricardo, por favor, tu saludo a la audiencia. También un honor aquí compartir la mesa con estos dos ilustres hermanos latinoamericanos que se han destacado ambos en esta lucha por la libertad, por la democracia, por los derechos. Bueno, vamos a hablar de un tema bien interesante y espero que mucha gente entienda lo que queramos decir. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Para la audiencia, yo quisiera arrancar este marco introductorio de referencia, recordando que el reciente anuncio del exguerrillero Gustavo Petro, presidente electo de Colombia, cuando salió a anunciar a través de un Twitter que nombraría como ministro de la Defensa del Estado colombiano al tenebroso personaje y alfil de la izquierda internacional, Iván Velázquez Gómez, provocó el rechazo inmediato y generalizado a nivel no solo de la sociedad colombiana, sino que también de todos los países de la región. Esto surgió, desde luego, desde todos los sectores ligados a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, en este caso las Fuerzas Armadas colombianas, que durante más de medio siglo han combatido con enjundia, con valor, con determinación, con coraje a los terroristas de las diferentes facciones que asolaron y siguen asolando ese país, y también de los sectores afines y defensores de nuestra libertad, de nuestros principios y valores occidentales y cristianos, que dieron y siguen dando aún su cuota de sangre y sacrificio en defensa de todo lo que es nuestro sistema. Debemos recordar el triste y oprobioso papel jugado por Velázquez en su natal Colombia al aprovechar su nombramiento como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, cuando desde la Cámara Penal utilizó este nombramiento para perseguir a sus opositores ideológicos, encubriendo sus acciones bajo el manto de la necesaria lucha contra la corrupción, que todos apoyamos, por supuesto, en nuestros países,
pero no como una pantalla ni como una bandera de lucha ideológica para tratar de manipular a los jóvenes y a los diferentes sectores que carecen de la suficiente capacidad de análisis para evaluar el tema. Por ello es parte, y esto lo hizo como parte de su tenebrosa y manipuladora personalidad. Como antecedente, debemos resaltar que este sujeto nació en Medellín en mayo de 1955 y desde su juventud militó en células de jóvenes maoístas, encubriendo sus actividades bajo la pantalla de un activista de derechos humanos. Y luego, después de haber hecho una serie de acciones en contra de quienes defendían a la nación colombiana, fue propuesto e impuesto por grupos radicales de izquierda para ser llevado como procurador de Derechos Humanos del departamento de Antioquia. Esto sucedió, para recordar, entre los años 1991 y 1994. Y quiero que nuestra audiencia, por favor, siga este hilo conductor para ver todo cómo se ha ido desarrollando esta trama. Y luego fue electo, y póngale atención por favor mucho a esto, por el fiscal Alfonso Gómez Méndez, que en aquella época era conocido como el narcofiscal. Imagínense ustedes, como director de las fiscalías de Medellín en el año de 1997. En el año 2012, coordinó la Comisión de Apoyo de la Cámara Penal para investigar a quienes luchaban en contra de sus compañeros ideológicos en las estructuras guerrilleras, con la clara intención de debilitar a la oposición legislativa y a los grupos organizados de la sociedad colombiana que luchaban en contra de las guerrillas marxistas. Con los procedimientos que lo caracterizan, al utilizar testigos falsos, presionar y emborrachar a prisioneros en las cárceles, como fue ampliamente conocido, y en algún momento lo recalcaremos y demostraremos, por supuesto, y la compra de voluntades que sirvieron para iniciar procesos en contra de muchos congresistas de oposición, pero llevó supuestamente ante la ley a un aproximado de 50 legisladores, pero ni un solo guerrillero, ni un solo terrorista o líder de los terroristas que han ensangrentado a nuestra hermana República de Colombia durante casi medio siglo. Con la intención de convertirlo en un alfil de la izquierda internacional, en ese proceso de ONGización de los grupos de presión de izquierda, la International Bar Association o Colegio de Abogados Internacionales, compuesta por abogados marxistas, igual que la Asociación Mundial de Juristas, nombres pomposos que son utilizados, como todos sabemos, para engañar a incautos, lo declararon, imagínense ustedes, el mejor abogado del mundo. O sea, ya estaban ellos tallando a la figura que iban a utilizar a través de la ONU de una manera internacional para seguir debilitando a las fuerzas que resistimos en toda Latinoamérica el embate marxista-leninista. Durante el año 2012, casualmente, el presidente Gustavo Petro, quien lo acaba de nombrar como ministro de la Defensa, en ese entonces era el alcalde de Bogotá, y lo contrató para que juntos fortalecieran mediante resarcimientos, o sea, compensaciones económicas, pagos, uso de dinero público para subvertir, para que mediante estos recursos públicos, repito, agitaran y organizaran a grupos de masas y jóvenes adoctrinados por el M-19, que era la organización de Petro, organización a la que apoyó mucho desde Unión Patriótica también Velázquez. Y con esta manipulación y con estos recursos empezaron a gestar esa manipulación de jóvenes
y de las bases del M-19 y de la insurgencia, todo el área de Bogotá, para que pudieran irse creando las condiciones para el momento que acaba de pasar en las actuales elecciones. No debemos de olvidar tampoco que durante el proceso de toma, ese movimiento, ese atentado terrorista de la toma del Palacio de Justicia en 1985, uno de los aliados estratégicos que financió a Petro para esa campaña, para esa acción terrorista, fue nada más y nada menos que el narcotraficante Pablo Escobar, quien financió con sus recursos espurios la matanza que terminó con más de 100 víctimas en ese año. Los grupos de jóvenes manipulados que con un alto porcentaje han sido preparados para votar por Petro tuvieron su efecto, y a lo largo de esta cadena de acontecimientos podemos recordar que casi un 70% de los votos que recibió el exguerrillero provinieron, como en el caso de Boric, como en el caso de Pedro Castillo, prácticamente de jóvenes manipulados a los cuales se les ha presentado un proceso de deconstrucción de nuestra historia. Por supuesto, no hubo resarcimientos para las víctimas de los terroristas del Palacio de Justicia, mucho menos para el asesinato del cobarde del líder de la Confederación de Trabajadores de Colombia. Recuerden ustedes que José Rafael Mercado fue secuestrado por los grupos que dirigía Petro y protegidos lógicamente posteriormente por Iván Velásquez, y al negarse a entregar sus bases obreras al servicio del M-19 fue asesinado de una forma salvaje, de una manera que hoy la izquierda lo tipifica como un delito de lesa humanidad. Todo esto se le ha olvidado a muchos. Estos son algunos de los datos que describen de una forma sucinta al terrorista Iván Velásquez Gómez, a quien Petro eligió recientemente para enfocar sus baterías en contra de las Fuerzas Armadas colombianas. Y no es casualidad que el año siguiente, en el año 2013, ya Velásquez estaba listo para venir a nuestro país, a nuestra bella Guatemala, a intentar tomar el poder de la mano de la izquierda nacional, de la izquierda chapina, nuevamente utilizando como un instrumento de la CICIG, mediante un golpe de estado técnico que intentaron en varias oportunidades. Para mí es un honor representar en este programa, como les decía, la licenciada Sandra Joel Polanco, una valiente dama, una de las damas de hierro que tenemos actualmente en nuestro país, y quien fue ex canciller de la República, de quien intentaré hacer un corto resumen de su extenso currículum vitae. Fue embajadora de carrera durante 18 años, es licenciada en Ciencias Políticas y Sociales con orientación a Relaciones Internacionales por la Universidad Rafael Landívar. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Posee vastos recursos sobre temas de seguridad y defensa, los fenómenos migratorios y de integración regional. Posee un doctorado en seguridad estratégica y fue embajadora de Guatemala nada más y nada menos que ante nuestra hermana República de Colombia. Además, fue una pieza importante, como ustedes lo saben y lo podrán constatar, en las acciones de restauración de nuestra soberanía ante el abusivo comportamiento de Iván Velásquez y sus allegados en nuestro país. Entonces, es un honor para mí, repito, dejar ante ustedes a la licenciada Sandra Joel. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias, capitán. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Para mí también es un honor poder conversar con ustedes y exponerles un poquito de lo que nosotros vivimos aquí en Guatemala, y en su momento fue una crisis que nos generó el ciudadano Iván Velásquez. Tal vez a mí me gustaría dividir esta presentación que voy a hacer de acuerdo a
3 o 4 aspectos. ¿Y por qué me parece importante dividirlo así? Porque creo que tenemos que entender un poquito la génesis de dónde es que nace también la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, a donde el señor Iván Velázquez vino a ser el comisionado. Entonces tendríamos que hablar un poquito sobre la génesis del acuerdo, dónde nace, qué es el acuerdo de la CICIG, el mandato de la CICIG, como usted bien decía, extralimitando sus funciones. Y luego lo que lo hizo ser non grato, porque es que él en Guatemala se considera una persona non grata, ¿verdad? Desde el punto de vista tanto diplomático como político. Entonces, si me permite, mi capitán, y si me permiten todos los expositores, voy a empezar un poquito haciendo un recuento de cuál es la génesis realmente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Si ustedes no mal recuerdan, se firman los acuerdos de paz en Guatemala y con la firma de los acuerdos de paz se negocia precisamente el acuerdo de derechos humanos. Dentro del acuerdo de derechos humanos es el acuerdo global sobre derechos humanos firmado el 29 de marzo del 94. Específicamente hay 2 ítems que le pide este acuerdo al Estado de Guatemala que debe cumplir. 1, el fortalecimiento de las instancias de protección de los derechos humanos y organismo judicial, procurador de los derechos humanos y ministerio público. Y 2, la lucha contra la impunidad, específicamente en el enjuiciamiento y sanción de los integrantes de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad responsables de violentar los derechos humanos. Que para mí, a todas luces, estos derechos, estas firmas de los acuerdos de paz, pues no tienen tampoco una validez en torno a la forma en la que se fueron firmados, porque fueron firmados bajo, este es mi criterio personal, bajo seudónimos. Y uno cuando firma un documento lo firma bajo su nombre con todas las credenciales establecidas. Entonces, creo, empezando ahí, empezamos con el tema de los acuerdos de paz. Creo que no son unos acuerdos que a mi criterio deberían de ser tomados tan en serio. Sin embargo, el gobierno de Guatemala políticamente se los ha tomado en serio y la CICIG empieza ahí realmente a nacer la génesis del mismo. Entonces, se empieza una negociación en torno a las CIACs, que es una de las primeras instancias de donde nace la CICIG. Y la CIACs empieza su negociación más o menos en el año 2002, 2003, que empieza a darle forma a este acuerdo que se estaba queriendo trabajar en Guatemala. Y hubo una negociación muy larga, lógicamente, en donde en el 2003 finalmente llegan a algún acuerdo para poder empezar a trabajar ya el tema de ir creando una CICIG. El mandato de la CICIG realmente el mandato como tal de la CICIG es, en principio, los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos y de seguridad que operaban en Guatemala, con especial atención en aquellos que sean responsables por los ataques y amenazas sufridos por los defensores de los derechos humanos. Y hago un especial énfasis en este mandato como tal. Operadores de justicia, testigos, periodistas, sindicalistas y otros sectores sociales. Las presuntas actividades ilegales o clandestinas de los cuerpos de seguridad, estatales y privados, que están establecidas en el objetivo número 1 del acuerdo de la CICIG. Ese es el mandato de la CICIG. Luego nos vamos a ver por qué es que se nombra una persona non grata y por qué Iván Velázquez. En el año, creo que fue en el septiembre de 2013, después de que Guatemala ya había tenido 2 comisionados, primero fue el que inicia todo este proceso, fue el licenciado Castresana, pues empieza con todo el tema de empezar a crear el tema de CICIG, por supuesto algo complejo porque era algo que no estaba establecido en ninguna parte del mundo, una comisión que era nueva y entonces tenía que ver cómo se le daba forma. Empieza él con este proceso de la creación de la comisión. A los años viene el señor Dalanese, que toma también el cargo, sin embargo, pues también así fue retirado del puesto y del 2013 a la fecha
es el señor Iván Velázquez Gómez, quien tiene a su cargo la Comisión Internacional contra la Impunidad. Del 2013 al 2019, cuando finaliza la comisión como tal. Pero, ¿qué fue lo que llevó realmente a declararlo non grato? Y esto es importante para nosotros para poder entender por qué les hablo de estos tres conceptos del acuerdo de la comisión, que obviamente si nos ponemos a hablar solo del acuerdo nos podemos llevar más de 2 horas, pero hoy vamos a hablar específicamente del por qué se le declara non grato y por qué en Guatemala generó lo que generó. Primero, porque el acuerdo tenía un mandato específico, que era los cuerpos clandestinos de seguridad que estaban incrustados en el Estado. Y entonces, el señor Iván Velázquez Gómez viene y se excede en su mandato, violando la Constitución Política de la República de Guatemala. Número 1, las leyes y el acuerdo mismo de creación. Se excedió en su mandato manipulando la justicia, atentando contra la presunción de inocencia y el debido proceso. Se entrometió en asuntos internos del país, politizó la justicia y judicializó la política. Abusó y polarizó a la sociedad guatemalteca y creó una atmósfera de inestabilidad que vulneró la seguridad del país. Entonces, cuando hablamos de estos aspectos, de lo que un comisionado tiene como mandato hacer, ¿cómo una persona puede violentar la Constitución Política de la República de Guatemala? Si primero es un invitado que tiene un mandato de luchar y de buscar la impunidad que estaban incrustada en el Estado con relación a lo que le pedía el acuerdo. Manipuló la justicia para que las cosas se hicieran conforme a su voluntad y conforme a lo que él creía debería de ser, politizando también la política. Y eso me lleva precisamente, estos aspectos, 4 o 5 aspectos que les mencioné, me lleva a las preocupaciones que el Estado de Guatemala tuvo en torno a estas violaciones que realmente no solo de soberanía, de derechos humanos, que el señor Iván Velázquez Gómez cometió contra Guatemala y porque fue nombrado non grato. Entonces, dentro del mismo, cuando violenta la Constitución Política de la República, se inmiscuye en asuntos internos del país, queriendo cambiar la Constitución Política, manifestándose con en su momento, los diputados, invitándolos a que dándoles instrucciones incluso de cómo deberían de manejar el sistema legislativo o cuáles eran las leyes que ellos deberían de cambiar dentro de la Constitución. Realizó acciones, aunque dentro del artículo 2 del mismo acuerdo habla sobre que se debe recomendar al Estado de Guatemala adopción de políticas públicas, pero no cambios de leyes constitucionales. O sea, que son cosas distintas. El señor mantenía reuniones constantes para el intercambio de materias de reformas constitucionales con los diputados en materia de justicia y distintos aspectos de la Constitución Política de la República. Violentaba las garantías constitucionales e internacionales en materia de soberanía. Se intrometía en asuntos políticos del Estado y empezó a politizar al país. Y empezó a generar en el país nuevamente un ambiente de zozobra, porque empezó a judicializar la política. Todo aquel que no estuviese de acuerdo con lo que el señor Velázquez decía, era sancionado, acusado judicialmente por la Comisión Internacional contra la Impunidad, por algún delito que era manipulado bajo sus investigadores y creado a su sabor y antojo, tratando de manipular así no solamente a políticos, empresarios, funcionarios y aquellos que no se plegaran a las necesidades o no se plegaran a lo que él mandataba. Luego de eso, la violación a derechos humanos. Si ustedes se dan cuenta,
la comisión fue creada para defender los derechos humanos y nace precisamente del Acuerdo Global de Derechos Humanos. Pero la Comisión Internacional contra la Impunidad, dirigida por Iván Velásquez en su momento, se dedicó a violentar los derechos humanos de la población y de muchos de los que no estaban de acuerdo con la forma de ejercer, para él, ¿verdad? Que no estaban de acuerdo para él de ejercer la política. Entonces empezó con el tema de presunción de inocencia. Y cuando me voy con el tema de presunción de inocencia, no me dejará mentir mi capitán y aquí mi querido Ricardo Puente, que la presunción de inocencia está en la Declaración de los Derechos Humanos en el artículo 11, que la mayoría de los países no somos parte del mismo, en donde dice que toda persona es acusada de un delito y tiene el derecho de que se le presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Sin embargo, a criterio del señor Iván Velásquez, la presunción de inocencia se iba mermando. Y entonces aquel que era acusado por un delito que a criterio de la CICIG y de sus investigadores, porque encima de ello la CICIG era superior incluso que el Ministerio Público en Guatemala, dándole una atribución a una comisión internacional que no tenía, o sea, que estaba creada primero, como hablamos de su mandato, para combatir los cuerpos ilegales y clandestinos de seguridad que estaban incrustados en el Estado. Entonces la comisión viene y empieza a tratar temas de corrupción. Durante los 10, 11 años que estuvo la comisión, no hubo un solo caso, uno solo, que se pudiera hablar sobre aparatos clandestinos y de seguridad incrustados en el Estado. Todos los casos, en su mayoría, fueron montados a conveniencia del señor Iván Velásquez o a conveniencia de su ideología, violentando los derechos humanos, convirtiéndose lastimosamente en la SIACS que tenía que venir a combatir. Entonces, el modus operandi, por ejemplo, en el tema de la violación a los derechos humanos de las personas, era deslegitimar la dignidad y estigmatizar como criminales a las personas que consideraban responsables de la comisión de algún delito penal. Y lo hacían a través de medios de comunicación, haciendo que los jueces, a su vez, a través de esa publicación de los medios deslegitimando a la persona, favorecieran a la comisión y les dieran medidas de coerción que no estaban establecidas en el sistema, como la prisión preventiva. Hasta la fecha, nosotros tenemos muchísima gente con prisión preventiva que no han llegado a juicio. Y hay gente que murió en la cárcel esperando un juicio, y cuando se le solventó y que se decide que es libre porque no tenía ningún delito, no había cometido ningún delito, las personas ya habían muerto. Esos derechos humanos, esa violación a los derechos humanos los cometió la CICIG en manos de Iván Velásquez. Y de eso hay muchísimos casos de los que podríamos hablar, pero como tengo que seguir, las violaciones de los casos, las acusaciones mediáticas, fue realmente el jueves de CICIG. Era como el estigma. Todos sabíamos que el jueves de CICIG algo iba a pasar, pero también sabíamos que ese jueves de CICIG alguien se iba a ir preso, algún inocente, que iba a pasar de... Hay gente que tiene hasta 8 años de estar en la cárcel en este momento y no ha llegado ni siquiera a primera declaración, aun cuando la CICIG ya no está en Guatemala. El tema, ahí por ejemplo puedo mencionar casos como el caso Rosenberg, puedo mencionar casos como el caso Pavo Real, donde el mismo presidente Yamatei estuvo involucrado, casos de cooptación del Estado Ixpisa, donde todas las enfermeras que estuvieron, que las estuvieron sindicando, pues ya salieron libres, bendito Dios. Y luego nos vamos al debilitamiento y la minimización del Ministerio Público, que el Ministerio Público era es la instancia de investigación más importante de Guatemala. La Comisión Internacional contra la Impunidad en manos de Iván Velásquez lo que hizo fue deslegitimar y borrar completamente
la función del Ministerio Público y ellos vinieron a tomar el papel de investigadores que no era realmente su papel. Es más, ellos lo que tenían que hacer era capacitar y darles funciones para buscar esos aparatos clandestinos y seguridad que estaban incrustados en el Estado, pero nunca, hasta ahora, no ha habido y no hubo ningún caso que fuera en torno al mandato de la CICIG. Y finalmente, quisiera hablar sobre lo que Iván Velázquez decía sobre el tema de presunción de inocencia. ¿Y por qué para mí eso es importante? Porque una persona que se supone conoce de derecho, una persona que se supone estaba luchando a favor de los derechos humanos, estaba violentando el de uno de los derechos más importantes, que era la presunción de inocencia, que nadie es culpable hasta que no sea vencido en juicio. Y él lo decía claramente, que la presunción de inocencia era algo que se iba desvirtuando constantemente y gradualmente conforme la persona iba saliendo mediáticamente. Y esa, que yo sepa, ni en ninguno de los términos, ni de la Declaración de los Derechos Humanos, ni en las Constituciones, ni en los derecho penal, realmente está establecido así. Para él, la presunción de inocencia se iba disminuyendo poquito a poquito. Esa era una clara violencia a los derechos humanos de las personas. Nosotros, lastimosamente, todo esto se lo hicimos de conocimiento a las instancias respectivas, porque lo que sucedía era que había una muerte civil para todas las personas que estaban involucradas en estos casos. Ya no eran, ya no se sentían realmente, ya no tenían la capacidad de poder incluso conseguir un trabajo, porque la CICIG, a través de los medios de comunicación, a través de todo lo que tenían montado, estigmatizaban a la persona, de tal forma que no solo era ella, sino que su familia. Y así mucha gente se le violentó sus derechos humanos. Entonces, quizá yo quisiera terminar con esta exposición en torno a lo que a mi criterio vino a hacer Iván Velázquez. ¿Por qué fue que se le declaró persona non grata? Porque es que él no es un amigo de Guatemala. Y lo más preocupante es que hoy se ha nombrado como ministro de Defensa, con uno de los ejércitos más grandes de América Latina, que tiene que defender su soberanía, y una persona que manipula la legislación, si quiso manipular la legislación en un país invitado, donde él solamente estaba apoyando algo a lo que no vino a hacer, sino que vino a trabajar su propia ideología para poder meter presos políticos conforme a su voluntad ideológica. Da pena pensar qué es lo que pueda suceder en Colombia, en donde pueda tener realmente todas las herramientas para poder trabajar y sobre todo destruir, a mi criterio, un ejército como el colombiano. Muchas gracias, licenciada. En realidad ese fue un elocuente recorrido por muchas de las actividades que este personaje, por decirlo de alguna manera, vino a hacer de las suyas aquí él y sus allegados. Yo recuerdo, y lo vamos a demostrar más adelante, posiblemente con la intervención de Ricardo, que es un experto en el tema, cómo se rodeó aquí en nuestro país de una serie de personajes de izquierda, como Marta Lucía Zamora, para no mencionar nombres, que luego fue de incumplir un contrato. Estaba ganando una cantidad increíble de euros aquí en Guatemala. La envió como responsable de la Fiscalía de la CICIG para Quetzaltenango, el departamento de Quetzaltenango, la segunda ciudad del país. No hizo nada, sencillamente se dedicó a vegetar. Muchos hablaban de una relación más que personal entre ellos, y sin embargo, antes de cumplir con su contrato, incumplió él mismo y se fue hacia Colombia para seguir atacando a los militares colombianos. La incorporaron a la JEP y así podemos ver que dentro, como vamos a ir viendo en diferentes programas más adelante, cómo se hizo rodear de un grupo, de un combo, dicen algunos en Colombia, según recuerdo, de personajes siniestros de izquierda
que le sirvieron a él como caja de resonancia y como utilitarios, como títeres para toda la estrategia que él traía para nuestro país. Es nefasta la historia de este ente de intervención que seguramente será utilizado también en contra de las Fuerzas Armadas colombianas, y no me cabe duda de que van a replicar este modelo o van a intentar hacerlo en nuestra hermana República de Colombia. Y hoy estaba leyendo, informándome que la ofensiva ya empezó antes de que tome posesión en agosto. Ya hoy fueron sometidos a tribunales 22 nuevos oficiales colombianos por una acusación de falsos positivos, o sea, lo que ellos llaman falsos positivos. Y cuando nosotros hacemos un análisis de esta sindicación, de esta tipificación que ellos pretenden dar a ciertos casos ocurridos durante el enfrentamiento armado interno colombiano, pues ya sabemos cómo se han sido manipulados por la izquierda, que lo que pretenden definitivamente es debilitar a las Fuerzas Armadas colombianas, debilitar su espíritu de lucha, debilitar su mística, fragmentarlos, copar y desplazar lógicamente a los principales cuadros más emblemáticos de las Fuerzas Armadas colombianas. Esas van a ser las primeras acciones de las cuales evitó ser parte el general Rincón cuando entregó el mando de las Fuerzas Armadas recientemente. También vamos a hablar, espero yo, si no se puede en este programa, creo que Ricardo lo va a mencionar con su expertise, sobre cómo un corrupto rodeado de personajes como en este caso Natalia Springer, su socia, Víctor, su hijo, etcétera, etcétera, lograron defraudar al Estado colombiano con grandes cantidades. Hay también ahí la venta y la defraudación al Estado colombiano a través de un Learjet, un avión que utilizaron, etcétera, etcétera. Tenemos toda el andamiaje listo para demostrar que un corrupto quiso venir a nuestro país con una bandera de lucha contra la corrupción, que por supuesto todos apoyamos la lucha contra la corrupción, pero no como una bandera de lucha ideológica. Es para mí un honor presentar a nuestro siguiente invitado, que es el destacado periodista, escritor, analista y dirigente político colombiano del Partido Nueva República, Ricardo Puentes Melo. Ricardo es un antropólogo por la Universidad Nacional de Colombia y lamentablemente su señor abuelo fue asesinado precisamente por terroristas del M-19, del cual, lógicamente, como va a ir conociendo la audiencia y deduciendo, son corresponsables tanto Gustavo Petro, o sea, el comandante aureliano del M-19, como Iván Velázquez, que era quien los protegía y les daba cobertura desde sus famosas estructuras de derechos humanos. Ricardo también es director del famoso medio de comunicación, Periodismo Sin Fronteras, que es uno de los medios más especializados que ha dado a conocer la estructura tenebrosa de las diferentes grupos guerrilleros terroristas que han asolado Colombia durante, repito, las últimas décadas. Entonces, para mí es un honor presentar a mi querido y apreciado amigo Ricardo Puentes Melo. Bienvenido, Ricardo. Muchísimas gracias, capitán. Bueno, me dejaron ustedes dos sin tema, porque expusieron ampliamente sobre esta trayectoria del señor Iván Velázquez, pero sí quisiera hacer algunas aclaraciones que quedaron ahí. Se habla del M-19 como un grupo que ya no existe, y la verdad es que sí existe, todavía existe. De hecho, cuando se desmovilizaron documentos militares de inteligencia, se lograron penetrar reuniones clandestinas, ellos estando en conversaciones de paz, siendo ya indultados y siendo ya incorporados, digamos, a la vida pública del país. Se reunían en secreto a seguir conspirando, a seguir dando clases de emboscadas, de cómo colocar bombas, de secuestros, etcétera. Y ahí estuvo este señor Gustavo Petro en esas reuniones que hubo en Zipaquirá, en Facatativá y otras ciudades de Colombia. Y en una de esas reuniones, Antonio Navarro Wolf, que uno de los cabecillas más importantes del M, llega y dice y
compromete. Estamos hablando de un poco antes del 91. Dice, las armas del ejército serán del M-19, y pues ya lo cumplieron, ya lo están cumpliendo. El señor Velázquez pues forma parte de ese entramado internacional, supranacional, que conocemos como el Foro de Sao Paulo, que tiene como uno de sus objetivos principales el destruir esos ejércitos que todavía pueden convertirse en la talanquera para sus propósitos de la toma del poder completamente por parte de estos grupos marxistas, tanto de la línea stalinista como de la línea maoísta. Señor Velázquez, pues ya lo mencionaron también acá, fue protegido por el señor Alfonso Gómez Méndez, que no solamente era conocido como el narcofiscal por sus relaciones con el narcotráfico, sino que él mismo era muy cercano a las FARC. Él cuando fue político y todas estas cosas, hizo campaña abiertamente con miembros de las FARC. Sus segundos renglones eran miembros de las FARC activos, y su padre en Chaparral, Tolima, era el sastre de las FARC. Eso es de todo conocido y fue publicado por primera vez por Periodismo Sin Fronteras, un personaje supremamente tenebroso, que es quien comienza la persecución contra los militares en el caso del Palacio de Justicia. Él es quien comienza, Alfonso Gómez Méndez, y este señor, Iván Velázquez, lo acompaña en ese odio por los militares, a quienes en numerosas ocasiones y en diversos escenarios se ha referido a ellos como asesinos. Ese es el nuevo ministro de Defensa, alguien que llama a las fuerzas militares de Colombia asesinos, y por lo visto ya también lo hizo en Guatemala y también en México, acompañando a la tristemente célebre también Ángela María Buitrago, de quien hablaremos ahora, porque ella fue la fiscal encargada de condenar a estos militares, entre esos al coronel Alfonso Plazas Vega y al general Arias Cabrales, que está ya octogenario. Le negaron su libertad provisional. Su mujer falleció tristemente en cautiverio acompañándolo a él. Una vida muy triste, y ha sido una víctima de todos estos gobiernos recientes. Entonces, este señor ha tenido paso, ya lo mencionaron ustedes, por la Procuraduría General de la Nación, también por la rama judicial. Él acompañó a la fiscal entonces, Zamora, que ya la mencionaron ustedes. Ella también era una arquitecta importantísimo en estas condenas a los militares. Ella toma la batuta también con otra fiscal, que era la fiscal general, que era Viviana Leida Morales, también con Mario Guarán. Pero Mario Guarán fue nombrado, hay que mencionarlo, fue ternado por Álvaro Uribe Vélez. Él lo nombra, lo terna fiscal a sabiendas de quién era y sabiendas del odio de Guarán por las fuerzas militares. Y luego el mismo Uribe le quita el fuero militar a los soldados y se los entrega a la fiscalía de Mario Guarán, que comienza a condenarlos por esos temas que ustedes mencionaron ahora, de falsos positivos, del tema del Palacio de Justicia, etcétera, etcétera, ya sin fuero militar. Eso forma parte también del modus operandi, de la estrategia del Foro de Sao Paulo. Y yo siempre lo he dicho últimamente, en estos últimos años, que Uribe forma parte de eso. Entonces, luego de Guarán viene, por supuesto, la fiscal Viviana Leida Morales, que luego es premiada hoy en este gobierno de Iván Duque. El que está terminando es premiada, o sea, por el mismo uribismo, es premiada en el cargo de embajada de Colombia en Francia, nada más y nada menos. La persona que se encarga de proferir de estos fallos, bueno, no fallos judiciales, pero sí tuvo mucho que ver con las condenas definitivas de los militares en el caso del Palacio de Justicia y de otros en el tema de los mal llamados falsos positivos. Entonces ella es premiada con eso y Zamora la acompaña. Ella le tocó también ser fiscal encargada, hizo mucho daño. Y en eso estuvo acompañada por este señor Iván Velázquez, de quien no mencionaron, pero ha estado muy
cuestionado siempre por sus métodos tramposos, por su manera de acomodar la justicia, por sacar en limpio a los narcotraficantes, a los guerrilleros, a los narcoguerrilleros, podríamos decirlo, y condenar a personas inocentes como los soldados de la patria. Este señor Iván Velázquez, pues también sí está señalado de haberse reunido por allá, emborrachándose con gente del paramilitarismo, comprando testigos, etcétera. Creo que hay un fallo recientemente acerca de eso, pero no lo conozco. Pero siempre ha estado muy, muy cuestionado este señor Iván Velázquez, como lo menciona la licenciada Sandra Jovel. Mire, hay una cosa con este tema, la menciono, del tema del Palacio de Justicia, porque forma parte de la piedra angular de todo ese proceso en donde pretendían y pretenden, y lo están logrando, destruir al ejército colombiano. Ellos quisieron dar un buen ejemplo de escarmiento contra los soldados a partir del tema del Palacio de Justicia. Ahí es donde lastimosamente me les atravieso yo y descubro ese montaje judicial en contra del coronel Alfonso Plazas Vega, que sale libre gracias a esos descubrimientos, y en contra incluso del general, el general Arias Cabrales, que tristemente pues no fue cobijado por esta medida, porque tiene un proceso diferente. En Colombia, estos militares, cada uno llevó un proceso penal diferente con diferentes jueces, muchos casos. Entonces, el general Arias pues sigue preso porque se le adjudica, miren lo curioso, se le adjudica la responsabilidad por la desaparición de 11 personas, pero en Periodismo Sin Fronteras demostré que no había desaparecido, solamente una, que se sabe que es Irma Franco, y otro señor, Carlos Rodríguez, que no ha aparecido, pero ya pronto va a salir este tema. Él está vivo, es algo que una información que he trabajado durante muchísimos años. Él está vivo. Entonces condenan a Arias Cabrales por desaparición de 11 personas que se han ido encontrando, tal como lo denunciamos en Periodismo Sin Fronteras. Encontraron a la Guarín, encontraron a todos, los han ido encontrando en tumbas que la misma fiscalía cavó y enterró, porque esos cadáveres de los supuestos desaparecidos estaban en manos de la Universidad Nacional de Colombia, del Departamento de Antropología Forense, y la fiscal Ángela María Buitrago toma esos cuerpos y no se sabe más. O sea, se los llevaron. Y ahora sabemos que comenzaron a aparecer en Ibagué, en la costa. O sea, fue una organización criminal que toma esas evidencias y las entrega y las reparte todos esos cadáveres como por diferentes lados del país, pero no hay desaparecidos, absolutamente no hay desaparecidos, pero al general Arias Cabrales lo condenan por los desaparecidos. Una cosa, y a Plazas Vega en la sentencia le reconocen que no hay desaparecidos y que solamente están desaparecidos 2, pero pues que no tiene nada que ver con eso. Pero miren lo que es la justicia en Colombia, de la cual forma parte como arquitecto, volvemos a decir esa palabra, el señor Iván Velázquez, nuevo ministro de Defensa, seleccionado por Gustavo Petro, cabecilla del M-19, responsable de los crímenes del M-19. Él dice que nunca tuvo nada que ver con el Palacio de Justicia, pero eso es falso. Él en una entrevista o en un par de entrevistas reconoce su autoría, su participación en la autoría intelectual. De hecho, él lo meten en la cárcel porque lo encontraron con armas que iban destinadas también a ese asalto. Él lo meten a la cárcel, entonces se decide en la cúpula del M-19 que Gustavo Petro va a liderar la gran revuelta en las cárceles de Colombia en el momento en que se tomen el Palacio de Justicia a sangre y fuego. Lo impidió el general Arias Cabrales, lo impidió el coronel Alfonso Plazas Vega, y por eso pues es el odio de ellos, porque ahí era la toma del poder, ellos venían por el poder.
Y por eso también la declaración de que ellos dicen que en algún momento las armas del ejército serán las armas del M-19, pues que ya lo lograron. Y digo que ya lo lograron porque este Iván Velázquez, como parte de ese entramado supranacional del Foro de Sao Paulo, que pretende destruir el ejército tal como lo conocemos, específicamente en Colombia, porque es una talanquera contra sus propósitos. Él no solo ha sido afín al M-19, sino afín a las FARC, al final ELN, ha sido afín al narcotráfico, que Pablo Escobar lo mencionó, el capitán Platero, no, es el principal en esa época, mientras él estuvo vivo, fue el principal financiador de las guerrillas marxistas en Colombia, incluso de financiador del régimen de Cuba. Entonces, en el quinto congreso, y lo quiero mencionar porque es una información que publiqué hace unos 3 años, tal vez un poco más, de inteligencia del ejército, se menciona al ELN, se menciona que ellos van a organizar una serie de cosas, de pasos, van a tomarse el poder definitivamente, usando también la presión de los escándalos, la presión de las protestas, la presión de los asesinatos selectivos, como hemos visto, y que organizarían, dice hace 3 años, organizarían una protesta social a nivel nacional que debería partir, y lo publiqué, está publicado hace 3 años, que debería partir de eventos tales como de pronto una subida exagerada de los impuestos en Colombia, una reforma tributaria lesiva para el pueblo que uniera a todo el pueblo en ese gran clamor contra lo que ellos llamarían el establecimiento. Entonces ellos se iban a aprovechar eso. Curiosamente, en este gobierno uribista, que es de línea maoísta, Iván Duque mismo estuvo en China rindiendo los honores a Mao Zedong, estuvo allá y él se ha declarado siempre como de esa línea, igual que Álvaro Uribe Vélez, que es discípulo de Gerardo Molina, de los padres del maoísmo en Colombia, que también le rindió honores a Mao, que también invitó a Fidel Castro Uribe a su posesión y le dedicó un discurso que era el Adalid de la Paz. Bueno, una cosa impresionante. Entonces, el ELN, que es de esa línea, en el quinto congreso, y lo publicaron porque ellos publican todo, en su quinto congreso, el ELN, que es la guerrilla que está ahora liderando todo esto que está pasando, que organizó todas estas revueltas sociales, que organizó la primera línea, que la financió, por supuesto, con dineros del narcotráfico, que fue apoyada por Gustavo Petro, definitivamente, que fue apoyada por el mismo Iván Duque, no aplaudiéndolos, pero sí negándose el uribismo a imponer las fuerzas del orden para regresar a la normalidad al país. No funcionó, mandaban a la gente del ESMAD sin armas. Bueno, una cosa realmente que uno que conoce cómo es el proceso, es increíble que esto esté pasando y nadie diga nada. Entonces, el ELN en su quinta conferencia habla de confederados, habla de una unidad militar para tomar un control total del país. Además de que ellos quieren un reconocimiento político, lo dice en ese libro, en el libro dice por qué negociar con el ELN, que es el manual que tiene este gobierno de Iván Duque, que seguramente implementará Gustavo Petro. Entonces, ellos dicen que en ese libro, dicen que ellos tienen, y aquí vienen los datos terribles, dicen que ellos tienen el 50% de las Fuerzas Armadas de Colombia infiltrados, que ellos los tienen ahí y lo escriben y dicen en el libro que en el de uno de los primeros libros de ellos que se llama La guerrilla por dentro, que la segunda edición la saca Enrique Santos, el hermano de Juan Manuel, habla de que ellos quieren crear una guerrilla sin armas, quieren entrar, no podemos decir que una guerrilla urbana en el sentido como tal la conocemos, sino una guerrilla sin armas, que es lo que está pasando ahora. Estoy absolutamente seguro que gente como Iván Velázquez forma parte de esa guerrilla sin armas, que pregona y que planea y que ha adelantado el Ejército de Liberación
nacional. Entonces, dicen también ellos, los del ELN, que ellos tienen tienen más o menos el 70% de infiltrados en políticos. Hablan de que son dueños hablan que son dueños del 30-40% de la clase política y que el 70% de ese 30% es clandestino. O sea, que está haciendo un trabajo de zapa, digámoslo así, en lo que ellos llaman la guerra camaleónica. Entonces, el ELN maneja hoy también el tema de los indígenas y de las negritudes en Colombia, de sus territorios dados, y es algo que buscan también y que seguramente va a implementar Petro, que es la fragmentación del país. No sabemos si por el lado de repúblicas independientes, como siempre lo ha buscado el Foro Sao Paulo, entregándole el control de los indígenas a cierto territorio de Colombia, indígenas de ellos, por supuesto, el territorio de las negritudes, el territorio del centro, el territorio de la costa, otros pequeñas republiquetas que van a ser, digamos, independizadas, que Hugo Chávez también habló sobre ese tema. Entonces, Iván Velázquez es eso. Hay que mencioné a Ángela María Buitrago, que es la fiscal del caso en el caso del Palacio de Justicia. A mí me condenan también por denunciar a la señora Buitrago y decirle que la fiscalía prevaricó, y me montan un proceso kafkiano. Me buscan por todos lados, no me encuentran para que yo haga descargos en la etapa inicial ante la fiscalía, pero sí ya me encontraron cuando ya nada había que hacer, sino la lectura de imputación de cargos. Entonces, eso es un proceso amañado, torcido, como todo lo de ellos, y en ese proceso la acompañó, por supuesto, Iván Velázquez, el colectivo de abogados Alvear Restrepo, y bueno, otras personalidades y otras entidades que tienen intereses acordes con lo que pretende el Foro Sao Paulo, el ELN. Entonces la señora Ángela María Buitrago sale de la fiscalía. Ella dice que no, pero lo publicó Guillermo Mendoza Diago, el entonces fiscal, dice que por irregularidades, y la saca. Y ahí me condenan por decir eso. Y yo saco mi informe de que la sacaron de la fiscalía basándome en publicaciones de otros diarios colombianos, pero a los diarios colombianos que dijeron eso no los condenan, pero sí a mí por decir eso. Entonces, que la injurié, que la calumnié, y me acusa de que gracias a mi trabajo la sacaron de México, donde estaba dirigiendo un grupo parecido al que dirige Iván Velázquez, o dirigió Iván Velázquez en Guatemala. Ambos trabajaban en llave, ambos trabajaban mancomunadamente junto con la Zamora, que seguramente, muy posiblemente, va a ser la próxima ministra de Justicia de Colombia. Está sonando mucho para eso. Entonces, la Ángela María Buitrago, el señor Velázquez, buscan a su camarilla, en lo que yo también, y lo mencionó un artículo hace poco, en lo que yo bauticé como el cartel de la toga. También me tienen odio por eso, porque yo desenmascaro ese cartel criminal de magistrados, de jueces, de la rama judicial, donde cada nivel, juez de circuito, juez de distrito, magistrado de la Corte, del Tribunal Superior, de la Corte Suprema, cada nivel tiene un costo, y el costo de un magistrado de la Corte Suprema pues era, y lo decían en los bajos mundos y en los medios pues, que podían pagarlo, medios de narcotraficantes, que costaba un juez costaba $1 millón, no sé si habrá subido el precio. Entonces ellos se molestaron muchísimo con eso, y me montaron el proceso, logran condenarme, y pues no quiero imaginar lo que va a pasar ahora con toda la gente que vive en Colombia, que está en contra de eso. Les van a montar un proceso muy similar al que me montaron a mí, del cual ningún periodista, eso lo menciona la licenciada Sandra, dice que los medios ayudan de cierta manera. No, los medios son cómplices, y los medios forman parte de ese entramado, de ese poder. Los medios están, es el globalismo que tienen casi que todos los medios de comunicación grandes y poderosos,
y actúan mancomunadamente en un contubernio criminal con estas sentencias judiciales, con este tipo de accionar. Miren, yo tengo 2 condenas, una por este caso de Ángela María Buitrago y otra por el caso de denunciar al colectivo de abogados Alvear Restrepo, precisamente. Y el magistrado que me condena, también lo voy a publicar dentro de poco, de apellido Rodríguez, el magistrado que me condena tiene como tesis de grado de abogado una gran loa, una apología al M-19 en el caso del Palacio de Justicia. Y a nadie le preocupa, nadie hace nada, nadie dice absolutamente nada. Entonces, eso es lo que yo más o menos tengo que contar de este señor Iván Velázquez, un tipo peligrosísimo. No fue casual que haya sido nombrado ministro de Defensa porque ellos van a destruir el ejército. Ahí lo menciona el ELN, tienen que apoderarse. Ya tienen, dicen ellos, el 50%. Hubo un cambio de doctrina que yo he criticado muchísimo durante el gobierno, que comienza a ser puesto, digamos, a andar en la última etapa del gobierno Uribe. Lo implementa ya Juan Manuel Santos y sigue funcionando en el gobierno de Iván Duque, de la doctrina Damasco. Entonces dicen que ya no hay enemigo, de ningún lado, que el comunismo no existe, que entonces hay que luchar a favor o en contra del cambio climático, de la hermana vaca, del hermano árbol. Los han puesto en estos gobiernos de Duque y en el de Santos al ejército colombiano a buscar ladrones de racimos de plátanos, no estoy exagerando. Salían noticias, ahora ya no cogen narcotraficantes ni nada, sino ladrones de plátanos en el Urabá, y los han degradado, o a cargarle la maleta a la esposa de Duque, o a manejarle el helicóptero a la esposa de Santos, que se iba con sus amiguitos y con sus amiguitas, y con sus nuevos novios. Hoy vamos para dónde, no, hoy vamos para el Casanare, hoy vamos para el Meta, Caño Cristales, y prenda el helicóptero, mijo, que nos vamos de paseo, de picnic, en helicópteros militares. Así también lo denuncié yo. Entonces, a eso se ha reducido el ejército. Lastimosamente, pues el capitán Platero tiene mucho afecto por ciertos comandantes. Yo no. El hecho de que hayan sido comandantes en los gobiernos de Santos y de Iván Duque ya de por sí ya desprestigian a cualquiera. No son confiables. De hecho, no han sido confiables porque los mismos comandantes que prometieron defender la Constitución de Colombia se plegaron a lo que querían los terroristas y aceptaban los grandes, digamos, los oficiales de mayor rango, un bonos ya desde la época de Juan Manuel Santos, bonos de 50 millones de pesos, que llama el bono del silencio, para que no dijeran nada. Generales que fueron a Cuba a darse la mano con los asesinos de soldados, como el general Mora, que estuvo allá, y otros oficiales. Generales que ahora se han destapado y se han declarado abiertamente petristas. Y como lo publiqué también en Twitter, mayores generales que le rinden pleitesía y que sí, que vamos por la paz y que la reconciliación de qué, si ellos tienen que defender la Constitución, ellos tienen que defender al pueblo colombiano. Esto es una pelea de comadres entre un lado y otro. Esto es una pelea de la defensa de la ciudadanía, de la defensa de la soberanía nacional, y pues ya se plegaron. Lo bueno de este proceso es que ya estamos viéndolos, cómo saltan, cómo salen a evidenciarse, como lo anuncia el ELN. Ya no son tan camaleones, sino salen a mostrarse abiertamente porque ya tienen el poder. Pero este señor Zapateiro que sale hablando duro y que ajúa y que toda esa cosa, pero de ahí no pasan, capitán. Ninguno ha pasado, ningún comandante, y de por sí, esa es una lógica que no puede ser discutida. Un comandante de las fuerzas militares en cualquier grado, sea desde el ministerio para abajo, que no esté de acuerdo con la política impuesta en los acuerdos de La Habana, pues no tiene nada que hacer ahí, y no lo nombran, y no lo hubieran nombrado. Zapateiro forma parte de ese convito. Eso no podemos decirlo mentiras. Y yo veo muy triste que hay muy pocos oficiales
que puedan tener entre sus prioridades a Colombia. Yo pienso que eso es básicamente lo que yo tenía que decir. Muchas gracias, Ricardo. Después de tu amplia exposición, yo quisiera comentarle a la audiencia que algunos se preguntarán posiblemente por qué tanto interés entre nosotros los guatemaltecos y los colombianos, por supuesto, en cuanto al tema de Iván Velázquez. Y lo que pasa es que él es un denominador común y es un sujeto que ha sido utilizado y ha utilizado, ha servido como canal de comunicación entre terroristas guatemaltecos y terroristas colombianos. Y esto lo puedo afirmar con mucha seguridad porque yo presenté en una de mis visitas donde fui invitado para participar en ACORE, en algunas actividades como conferencista o con algunas charlas en ACORE o en el Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro. Y yo les llevé un video dos videos, mejor dicho, en donde Gustavo Adolfo Mioño Brenner, el comandante Manolo del Ejército Guerrillero de los Pobres, del autodenominado Ejército Guerrillero de los Pobres, la organización terrorista más sanguinaria que asoló las poblaciones del interior en nuestro país, está adoctrinando a terroristas de las bases de apoyo de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional. Y fíjense que este sujeto, precisamente, habiendo sido segundo comandante del Ejército Guerrillero de los Pobres, lo tenían los gobiernos de izquierda que han estado, de izquierda light que han estado en Guatemala, lo pusieron en el Ministerio de Cultura dirigiendo el archivo histórico de la Policía Nacional. O sea, le dieron las llaves del banco de sangre al vampiro. La misma situación es lo que está pasando ahorita con Velázquez en Colombia. Le están dando las llaves del Ministerio de la Defensa para que readecúe todas las estructuras y a la gente que él considere que debe de acompañarlo en este proceso para desmovilizar, y si no desmovilizar, para debilitar a las Fuerzas Armadas colombianas. Las cosas hay que decirlas como son. Entonces, Mioño Brenner, nosotros tenemos fotografías en donde está junto a Ernesto Bulnori, en donde está con algunos exdirigentes como Daniel Pascual del CUC, del brazo campesino del EGP, en donde está Velázquez, está Mioño Brenner, está Todd Robinson, el embajador de Estados Unidos, está Claudia Paz y Paz, otra de las piezas con Ángela María Buitrago y con Marta Lucía Zamora, que han servido para atacar a las Fuerzas Armadas latinoamericanas en su conjunto, y no es casualidad que ahorita esté Claudia Paz y Paz en Segil, en Costa Rica, nombrada por Almagro precisamente para seguir debilitando a las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Entonces, eso es parte del interés, aparte del agravio que hizo ese señor al venir faltándose el respeto a los militares, a los veteranos militares guatemaltecos y también a toda la sociedad guatemalteca en su conjunto, a grupos de empresarios y a toda la gente que él intentó someter en base a mentiras y montajes. Quisiera pedirles, licenciada Sandra Jovel, que nos hiciera el favor de darle un saludo de despedida, de salida para la audiencia y tal vez una pequeña conclusión al respecto de nuestra charla de hoy. Gracias, capitán. De hecho, sí quería pedirle la palabra porque después de escuchar al licenciado Ricardo Puentes, hay cosas que tal vez no fui muy clara en darme a entender por qué razón expongo todo aquello de por qué el señor Iván Velázquez sale non grato de Guatemala. Y la preocupación para pues yo estoy en uso de mi libre expresión, ¿verdad? De ciudadano, ¿eh? Y mi preocupación realmente hacia Colombia es que en el caso de Guatemala se firmaron convenios interinstitucionales que no eran, por ejemplo, el señor Velázquez Gómez, como encargado de la CICIG, firma un convenio con el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. O sea, ¿qué tiene que ver la lucha? Veámoslo así. La CICIG se convirtió en la bandera de la lucha contra la corrupción en Guatemala,
que no era su mandato. Sin embargo, no estoy diciendo que eso sea algo malo. Al contrario, es bueno, porque todos estamos luchando contra la corrupción. Pero no era el mandato de la CICIG, en primer lugar. En segundo lugar, se firmaron convenios interinstitucionales en Guatemala para coaptar precisamente la forma de actuar de las instituciones. A mí, particularmente, me preocupa esa forma de cooptar el Estado, que en algún momento puede también verse perjudicada la misma Colombia. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la verdad real? Si lo que quieren es, de acuerdo a una noticia que saca el país, si no estoy mal, donde dice que será el nuevo ministro de la Defensa y hombre encargado por el presidente Gustavo Petro para desmontar uno de los ejércitos más poderosos de América Latina. ¿Qué va a suceder con Colombia y la lucha contra el narcotráfico? ¿Qué va a suceder realmente con todas aquellas familias que también dependen del Estado? Va a haber una migración masiva. La lucha contra el narcotráfico va a mermar. Estoy diciendo dos temas que realmente son de interés geopolítico. La migración vendrá de Colombia, seguramente, hacia América del Norte, o se irá hacia América del Sur. No sé cuál va a ser realmente la ruta que van a tomar. Dos, ¿cuál va a ser la verdad si realmente van a empezar a perseguir a militares retirados o militares en ejercicio de su acción en este momento? ¿Y cuál va a ser la verdad? La verdad de ellos, la verdad del señor Velázquez bajo su ideología, que era lo que quería implantar acá, o la verdad real. Luego, realmente van a estar inocentes en la cárcel, como lo que sucedió en Guatemala. Porque lo que sucedió aquí fue que el Ministerio Público lastimosamente se vio desplazado y se creó un ente paralelo a las instancias del Estado, que era realmente a quien se le tenía que rendir pleitesía. Y todo aquel juez político, técnico que no estuviese de acuerdo a lo que decía el señor Velázquez y la Comisión contra la Impunidad, era juzgado políticamente o tenía una muerte civil. El licenciado Ricardo Puentes decía precisamente en donde lastimosamente la globalización y los medios de comunicación estaban inmiscuidos en todo ello. O sea, eso es lo que es preocupante. ¿Qué va a suceder entonces hoy con ese tercer ejército más poderoso de América Latina, que entre sus funciones está la lucha contra el narcotráfico? ¿Qué va a pasar con todo el resto de América Latina si se descuida esa parte? O sea, pensemos geopolíticamente de lo que está sucediendo o lo que puede suceder en su momento si se desmantela o se desmorona uno de los ejércitos más importantes de nuestra sociedad. Por un lado. Por otro lado, la verdad es que para mí estos son temas que tal vez apasionan mucho porque muchos vivimos muy de cerca muchas situaciones en torno a lo que este señor vino a hacer o cómo violentó los derechos humanos de las personas en Guatemala. Él vino lastimosamente a crear una SIACS dentro de la CICIG, se convirtió realmente en esa SIACS que tenía que luchar en contra de. Él vino a violentar derechos humanos, él vino a violentar a la misma Constitución Política de la República, y yo tengo presente, grabado, incluso está en medios, en donde uno de sus investigadores decía que la comisión y que los acuerdos de CICIG eran superior a la Constitución Política de la República de Guatemala. Porque así lo decía el señor. Y tenía el apoyo, lastimosamente, como bien decía aquí nuestro amigo, de toda una ideología de izquierda del Foro de Sao Paulo, lastimosamente. Y más allá, también, una
un apoyo a nivel internacional, hasta de las mismas Naciones Unidas, que dentro de sus mandatos estaba la no intervención en los estados. Realmente fue una situación difícil para Guatemala, pero creo yo que Colombia debe estar preparada y tiene que estar preparado, por lo menos sabida de qué fue lo que sucedió en Guatemala. Los acuerdos de paz en Guatemala, lastimosamente, no son acuerdos que no se firmaron como debieron haberse firmado, ni se llevaron a cabo como se debieron a llevar a cabo. Este acuerdo de la CICIG, que nace de los acuerdos de paz, fue un fracaso total y que no se puede implementar en ningún lugar del mundo por el mismo fracaso que fue. Entonces, seguramente serán cosas que querrá él llevar a Colombia, ¿verdad? Porque es de donde él tiene conocimiento de cómo se hizo en Guatemala y pues pudo tener ese estado paralelo o esa comisión paralela trabajando aún con mucha más fuerza que un mismo ministerio público dentro de Guatemala. O sea, yo creo que teniendo la fuerza que lastimosamente puede tener una Marta Lucía que juzgada, incluso si no estoy mal, en Colombia y cometiendo actos de violaciones de derechos humanos en Guatemala, inclusive puedan llegar a ser ministros de justicia. Ojalá que así como ellos juzgan, también sean juzgados, ¿verdad? Muchísimas gracias y la verdad que es para mí un gusto poder estar en este conversatorio. Ojalá pudiésemos tener más tiempo para poder hablar a detalle de todo lo que realmente sucedió y que le pueda servir pues a nuestros amigos colombianos. Gracias, licenciada. Vamos a plantear la posibilidad de poder darle seguimiento a esta serie de actividades. Muchas gracias por su participación, Ricardo. Bueno, yo quedé muy complacido de escuchar a la licenciada Sandra. Se me aclararon muchas cosas de lo que había pasado en Guatemala. Rara vez este tipo de asuntos pasan, digamos que a los medios no se filtran, pero los colombianos no conocen. Hay gente que me escribe incluso en Twitter diciendo, pero es que en Guatemala lo que pasa es que gente de derecha, lo que pasa es que este señor Iván Velázquez pues puede ser muy de izquierda y muy de todo, pero el señor Iván Velázquez comenzó a destapar ollas podridas en Guatemala y entonces eso no le gustó a la corte política y por eso lo sacaron. Gente de derecha lo dice, gente desconoce que realmente pasó en Guatemala. Entonces fue en realidad muy clarificante lo que mencionó, lo que contó la licenciada, la valiente licenciada Sandra Jover, que ojalá llegue, parece que está corriendo para el Congreso, Dios quiera que llegue, porque esa valentía es inspiradora. Entonces, lo que pasa en Colombia, pues ya lo dijimos, mencionaron aquí a la Zamora, que estaba siendo investigada, condenada, no, hace un pocos días la declararon inocente, precisamente por esos acuerdos que hay entre toda esta clase política llena de bandidos. Entonces digo, no, saquémosle a esta señora, ya que también la Corte mencionó la ONU, que la ONU forma parte de ese entramado. La ONU, por ejemplo, en Colombia legisla a favor del globalismo, de sus intereses globalistas, en contra del ejército, a favor del aborto, a favor de la ideología de género, etcétera. Legisla, por ejemplo, en el caso de Colombia, a través de la Corte Constitucional y les paga a los magistrados de la Corte Constitucional eventos, idas a hoteles con acompañantes incluidos, porque esta vez hay que fallar a favor del matrimonio igualitario, esta vez hay que fallar a favor del aborto, etcétera, etcétera. Eso lo hace la ONU, eso lo hace Planned Parenthood de George Soros, y así se legisla no solamente en Colombia, sino yo creo que a nivel latinoamericano. Entonces, tenemos en Colombia una Comisión de la Verdad, Comisión Nacional de la Verdad, que la armó Uribe, se la entregó primeramente a gente del Ejército Popular de Liberación, gente de izquierda maoísta, y es donde uno empieza a entender por qué Uribe permitió que todo esto pasara, por qué les quita el fuero militar a los soldados, por qué los entrega a la justicia ordinaria controlada por la izquierda,
por qué patrocina este cuento perverso de los tales falsos positivos, que no son lo que ellos dicen, y empiezan a entender también por qué la gente en Colombia piensa que Uribe es de derecha porque combatió a las FARC, pero eso es también ignorancia, porque se sabe que el maoísmo, que es la línea de Uribe, siempre ha combatido la línea estalinista, que es la de las FARC. Por eso Cepeda lo odia, por eso cierta izquierda estalinista lo odia, pero la izquierda maoísta lo ha acompañado siempre, toda su vida, en la carrera política de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, por eso puede que haya combatido de algún momento Iván Velázquez. Eso no significa que Uribe sea inocente o menos culpable, sino es una lucha de poderes ahí entre esas dos ideologías que ya se tomaron el poder. Y si vemos la composición del gabinete de Petro, logra meter gente del estalinismo, logra meter gente del maoísmo, pero todo este proceso, vuelvo y lo digo, va controlado esta vez por el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Entonces, no se vienen buenas épocas para Colombia, lastimosamente. Estamos haciendo un gran esfuerzo, si me permites aquí, Oscar, con el tema de Nueva República, un partido de derecha con valores que consideramos que es la única manera en que la gente en Colombia puede despertar y puede entender realmente lo que está pasando. Y vamos a combatir todo eso desde el partido. En elecciones pasadas no nos dejaron participar, nos hicieron muchas trampas, pero vamos a participar en las próximas elecciones. Vamos a dar la pelea fuertemente porque no vamos a abandonar el país. Oscar pues forma parte del miembro honorario de nuestro partido y otras personalidades, y hay que hacerlo. Y esperamos contar con el apoyo de la licenciada Sandra Jovel desde el Congreso de Guatemala, porque necesitamos toda la ayuda internacional que sea posible. Interesantísimo programa, muchas gracias, muy honrado de verdad de haber participado acá. Gracias. Muchas gracias a ambos. Antes de retirarnos y agradeciendo la presencia de nuestros dos distinguidos conferencistas, yo quisiera expresarte, Ricardo, que lógicamente siempre te deseo lo mejor para tu persona y para quienes dirigen Nueva República, de la cual yo tuve el honor de ser invitado a su presentación pública. Y pues esperemos que en su momento esa formación de líderes que tanto te ha entusiasmado y a la que te has dedicado pueda dar su fruto. Con respecto a nosotros, estamos claros, en Guatemala pues todavía no hay un proceso electoral, será hasta el año entrante cuando se convoque a elecciones, y pues ahorita básicamente lo que estamos haciendo es como en función ciudadana hacer valer de todo lo que es nuestra óptica, como bien dice la licenciada, geopolítica y geoestratégica sobre la preocupación que tenemos por lo que sucede en la región. Yo les agradezco mucho. Si no hay nada más por parte de los invitados, de los señores invitados, pues les agradezco mucho su participación. Creo que fue un interesante programa. He estado recibiendo numerosas felicitaciones en mi chat y pues les agradezco mucho. Agradezco a TPC y a su equipo de producción y esperamos verlos pronto en otro programa de la serie América Latina, Levántate y Camina. Tengan todos buenas noches. Thank you.